Tenemos esta noche al diputado Francisco Alberto Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados, para darle otra mirada a la ley de vacunas. Dice la gente que esto es anti o inconstitucional. Vamos a ver qué él dice. Diputado, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Un hombre ganado, usted, ¿eh? Gracias a Dios. No es lo mismo. Salir de reversa, hacer las cosas con el plazo cumplido, que sabe que puede seguir. Seguimos subidos en el palo. En el palo, sí, muy bien. Le fue bien en la... presidente. Le fue bien en las... Sí, gracias a Dios. Encuestas, votaciones, primarias. De cualquier manera me iba bien. Le iba... Ajá. Caramba, yo soy lo bueno de hablar con gente segura. Sí. Cuénteme de la ley de vacunas. Ya conocen ustedes el proyecto, ya lo estudiaron. Hay mucha preocupación por parte de la población porque en algunos de los artículos se establece que se van a requerir cartillas de vacunas obligatorias, inclusive para que los niños puedan tener acceso a centros de cuidado del país. Sí, lo primero, gracias por la invitación, gracias por dejarme estar aquí presente, ante su presencia y al pueblo en general. Debemos de tener pendiente, lo primero, qué son las inmunizaciones y la vacuna. La vida de la historia de la humanidad, antes del proceso de inmunizaciones masivas y después de ella. Y para muestra un botón, porque tenemos una pandemia que ocurrió hace 2 años, salimos de ella, la vivimos. Yo como médico tuve que combatirla. Yo como médico tuve que salir a operar pacientes, duré 2 años, la padecí sus complicaciones y también me vacuné. O sea, yo puedo ver prácticamente desde todos los puntos de vista lo que fue la pandemia y lo que se vivió con las vacunas del COVID-19, porque me tocó estar en el Estado, tomar decisiones a favor de la población, me tocó ser médico, entrar a una sala de cirugía cuando apenas no se conocía nada de la pandemia del COVID-19, enfrentarlo, tener paciente, meterme a un quirófano, seguir paciente en cuidados intensivos, perder amigos, perder profesores y como ciudadano, una familia, exponer mis hijos, como político, andar, recorrer cada uno de los sectores de mi demarcación y ver cómo la gente se asustaba y ver también cómo yo tenía que arriesgarme por las condiciones que estaban planteadas en el momento dado. Todo eso lo comprendo, pero la nueva Ley Nacional de Vacunas implica que vacunarse es una obligación. Esta es la ley que nos llegó a la Cámara de Diputados, a la Comisión Permanente de Salud. Esta es la ley que modificamos. ¿Qué planteaba la ley que llegó del Senado? Se habla de cartillas obligatorias. Ahí solamente usted puede buscar una sola palabra que signifique, o mejor dicho, una sola palabra que obligatoria. Artículo 37, donde dice que los reportes deben ser obligatorios. ¿Qué planteaba? Quiero saber la diferencia de que ya ustedes están estudiando la nueva ley y usted como médico que preside la comisión han planteado algunas modificaciones. Claro, entre lo que recibieron y lo que ustedes tienen en este momento, ¿cuál es la diferencia? Mucha. ¿Qué le mandaron los senadores? Lo primero ese es el proyecto que nos llega del Senado. Lo segundo es que las vacunas, existen los que son programas nacionales de inmunización. Todo niño tiene una cartilla ya. Ahora, organizarse y recordarle que esta ley surge no de un sector o partido o sector político exclusivo. Si usted ve quiénes son los proponentes, hay proponentes de todas las bancadas políticas, lo primero. Pero nosotros lo primero que debemos entender es que el único problema de este proyecto de ley, de esta iniciativa, fue que cayó en desgracia sin coincidir junto con el COVID-19. Así es. Como médico, lo sé, lo acepto. Bueno, el COVID tuvo mucha mala coincidencia, llegó también en una época electoral y eso fue una mala coincidencia. Entonces, al caer en una época, hubo mucha predisposición de sectores conservadores. Pero quiero saber, ¿es obligatorio vacunarse? Es obligatorio
proteger la salud de los niños. No está Es un respondiendo derecho. mi pregunta, diputado. ¿Es obligatorio vacunarse? No es obligatorio. No está contenido en este proyecto de ley. ¿Y en no es este? obligatorio. Tampoco. Pero quisimos prevenir. Ahora, ¿por qué se modificó entonces? Se modificó por las coyunturas que vivimos en el momento cuando llegó este proyecto de ley, y siempre podemos mejorar un proyecto, una ley, un proyecto de ley, una iniciativa. He aprendido en el Congreso que no existe la ley perfecta, pero sí la ley posible, y siempre puede mejorarse. Entonces, nunca es obligatorio porque va en contra de la Constitución, pero la Constitución también prevé, lo primero, hay derechos fundamentales constitucionales, el derecho a la protección a la niñez, hay derechos fundamentales constitucionales, el derecho a la salud. Entonces, cuando tenemos esos derechos que son derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales, en ninguna parte esta ley se antepone o choca con ninguna de esas normas que tenemos en nuestra Constitución. El primero es que la palabra obligatorio yo nunca casi la uso. Pero también es constitucional el derecho de la gente a decidir qué entra y qué no en su cuerpo. No, claro, y eso está definido, Y usted sabe que hay movimientos antivacunas a nivel mundial. Claro en República sí. Dominicana esos movimientos tienen también presencia y hay personas que entienden que con alimentos, con cuidados, con higiene pueden prevenir cierto tipo de enfermedades. Inclusive con el COVID-19 quedó evidenciado que no todo el mundo se quiso vacunar, claro, y algunas personas que no se vacunaron tampoco se contagiaron del COVID-19, no significando esto que no vacunarse equivalía a no contagiarse. Indistintamente, personas que se vacunaron y no se contagiaron, personas que se vacunaron y sí se contagiaron, y personas que no se vacunaron y se contagiaron y otros que no se contagiaron, de manera indistinta en ambos casos. Pero esta ley de vacunas plantea un dilema, al menos en el proyecto que leímos, que fue el que salió del Senado a la Cámara de Diputados, que dejaba algunos capítulos con, digamos que con artículos que podían ser apreciados de forma distinta. Quiero saber qué hay de diferente entre lo que ustedes recibieron y lo que van a presentar a la Cámara de Diputados ya luego de pasar por la comisión. Lo primero, Yulisa, este es un proyecto que ya lo vimos. Sí. Perimió y luego nos llega nuevamente. El que salió ahora no nos ha llegado, pero tenemos perfecto conocimiento del que mandamos, del que recibimos. ¿O ha sido modificado en el Senado otra vez? No nos ha llegado todavía a la Comisión Permanente de Salud. Nosotros lo vamos a evaluar nuevamente, pero sí tenemos el que no llegó la vez anterior y el que nosotros estudiamos, revisamos en más de una ocasión. Es un proyecto de ley que fue aprobado a unanimidad en la comisión, una comisión... ¿El modificado? Claro, claro. ¿Qué le modificaron? Algo tan simple, expresiones coyunturales como la palabra obligatorio. O sea, ¿por qué? En mi parecer, como presidente de la Comisión de la Salud, yo encontré esta ley perfecta. La encontró perfecta. Perfecta. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. ¿Cuántas pandemias de este tipo COVID ocurren en nuestras vidas? Nos tocó vivir una. ¿Cuándo fue la segunda? 1917, 1918, con la fiebre amarilla. Con la fiebre amarilla, la gripe española. Y la gripe española. La gripe española, 1917, 1918. ¿Cuántas millones de vidas se llevó? 60, 70 millones de vidas, porque no existía una inmunización. ¿Cuándo fue la fiebre amarilla? Y citamos todas las pandemias del 1900 mundiales. al 2023, 2024 hay un brinquito, se ha avanzado un poquito en materia médica. Sí, pero no existían las inmunizaciones. Ajá, en aquel momento. En aquel momento. ¿Cuál es la diferencia ahora? Y yo respeto todos los puntos de vista, creo que soy una persona concienzuda con respecto a eso. ¿Cómo se puede prevenir el polio sin inmunización, con alimentación? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Y el COVID? ¿Y la gente que decidió no vacunarse contra el COVID y de igual manera no se contagió o se contagió y se inmunizó el COVID de manera biológica? El COVID es una situación que todavía como médico, porque tengo la condición de poder opinarte como médico y poderte opinar como político. Es una condición que todavía... Político ganado, que no es lo mismo. Todavía... En los próximos 10 años estaremos estudiando
las situaciones del COVID, las coyunturas, cómo se dio. Tengo mis conceptualizaciones muy personales del COVID. Pero usted me ha dicho que hay diferencias, muchas modificaciones entre la ley y aquella. No hay muchas modificaciones. ¿Solamente le modificaron la palabra obligatorio? Obligatorio. Hay cosas muy simples. ¿Cuáles? Como te voy a decir algo. Ahora mismo los seguros, las aseguradoras y la ARS no cubren todos los programas de inmunizaciones. Así es. Nosotros lo planteamos que cubran todos los programas de inmunizaciones. Obligatorio, eso sí es obligatorio. Porque, claro, tiene que cubrirse, porque no todo el mundo tiene para llevar. Acuérdate que el Estado es garante de la salud de cada uno de los dominicanos. Así es. Entonces, las aseguradoras tienen que llevarle una protección. Y si el que te ha asegurado, porque también en este mismo proyecto de ley que fue modificado dice que el Estado debe cubrir todas las vacunas y debe ser garante de la salud de los niños, sobre todo, recordando que las inmunizaciones se llevan prioritariamente a nivel de los infantes desde el primer momento en que nacen, y el primer momento que el niño se despacha debe salir al menos con un esquema de inmunización y una cartilla donde le especifica cómo organizarse y avanzar hacia la salud preventiva. No está mal. Si queremos imitar los países en desarrollo en todo, también debemos imitarlo en lo bueno, en lo válido, en lo que protege a la población. ¿Por qué? Porque nuestro norte no debe ser dejar de tomar decisiones que afecten a la población, porque ciertos grupos minoritarios que no estén de acuerdo, nunca en un país todo el mundo va a estar de acuerdo. Así es. Ahora, si vemos hacia el norte, y te voy a poner ejemplos, digo el norte, hacia el horizonte, la medicina es totalmente cambiante, progresiva. La medicina no es estática. ¿Está usted de acuerdo, diputado, en que si un niño no tiene una tarjeta de vacuna completa con todas las vacunas que exige o que debería tener según el Estado Dominicano, no se le permita la inscripción en un colegio o la entrada a un hogar de cuidado como INAIPI o CAIPI? La ley no lo prohíbe, todo lo contrario, lo aclara. ¿Qué aclara? ¿Qué dice? Aclara que eso no debe ser un objeto para que ningún ciudadano, incluyendo niños, sectores vulnerables, como los niños o los envejecientes, sean vetados, rechazados en ninguna institución. Ahora, ¿qué sí se debe? Lo impactante sería, porque está regulado y está organizado, no es situación muy diferente a tener estado de restricción. Entonces, ¿qué se pensaría de una familia, de un padre, una madre, que llegue con 4 niños a una emergencia y ninguno tenga ningún programa de vacuna, no esté vacunado en contra del polio? Que son antivacunas, se pensaría. Puede ser. Pero, que esa es su política, eso está mal. No es que yo me lo encuentro ni mal ni bien, pero es nuestro deber representar a ambos grupos. Pero es su decisión. Pero está mal. Es su decisión. Pero si está mal. Estaría mal. Estaría mal. ¿Por qué? Le voy a decir el por qué. ¿Por qué? Ahora mismo. Aquí hace más o menos 25 años hubo un brote de polio. Sí. En los alrededores de... Todavía hay personas menos válidas de esa época. Claro. Entonces, está mal que sea una persona menos válida por no prevenir una enfermedad que pudo haberse evitado. Está mal por eso, porque la ciencia existe para mejorar la calidad de vida y prevenir este tipo de condiciones que ya han sido superadas por la humanidad, no por el país, por la humanidad, con respecto a lo que son enfermedades que pueden prevenirse con las inmunizaciones. Está mal que todavía aparezcan niños con encefalitis o encefalitis virales por sarampión, cuando existe la vacuna de sarampión. Está mal, como vio la historia, que aparezcan niños y personas que mueran por tuberculosis, aunque con las enfermedades y los trastornos de autoinmunes, las enfermedades inmunosupresoras como el SIDA, aparezcan de nuevo, que tengamos epidemias de tuberculosis porque no se pongan la vacuna de la tuberculosis. Está mal que aparezca de nuevo una epidemia como los tiempos que se vivieron, que costó cientos de millones de vidas, como fue la epidemia de la varicela. Está mal que en estos tiempos, teniendo toda la tecnología, teniendo todo el conocimiento, volvamos a tener cosas como esta. Entonces, así mismo como avanza la ciencia, avanzan las enfermedades.
Entonces, yo siempre he dicho desde el primer momento que esta ley llegó, que para mí fue una ley muy importante porque nos enseña como país a pensar en la medicina preventiva, no en la curativa. Nos enseña a que debemos evitar problemas de salud o a la prevención de las enfermedades. Nadie ha visto lo que es un trastorno, como especialista que soy de neurociencia, cuando vemos un paciente con un trastorno infeccioso del sistema nervioso central que pudo haberse evitado por una simple inmunización, porque yo siempre digo, tengo un lenguaje un poquito común, que digo que después del palo dado nadie le quita, y después que se pierde la salud no vale el dinero ni la riqueza. Entonces, lo que está mal es que por asuntos que no están, como te digo, comprobados, evitemos y expongamos a la población general. En ningún momento la ley dice que hay que vacunarse obligatoriamente, porque nosotros fuimos muy cuidadosos. No defiendo la ley ni quien lo propone, defiendo la salud del Estado, defiendo la salud del país. Como médico entiendo, como padre de familia, como padre de mis hijos entiendo que si hay padres que son irresponsables porque no vacunan a sus hijos, debe haber un acto de responsabilidad. Que si hay, si el ministerio o la institución que le corresponde administrar los recursos. Esto, por ejemplo. Permítame, ya no tenemos que ir a pausa, pero permítame leerle esto, por ejemplo. Este es el proyecto de ley que se mandó a la Cámara de Diputados, que usted Correcto. me acaba de decir que ustedes modificaron, por suerte. Por ejemplo, dice aquí, artículo 22, comprobación de la vacunación. La tarjeta de vacunación tendrá plena validez para las instituciones ante las que deba comprobarse la vacunación. Para la matriculación en instituciones educativas públicas y privadas en los niveles inicial, primario, secundario y superior, así como guarderías y estancias infantiles, al principio debe comprobarse y presentarse la tarjeta de vacunación. Eso es lo que usted dice que fue modificado para que no se... Fue modificado, pero en ningún momento prohíbe. Debe comprobarse, debe pedirse como cualquier otro documento. Pero si tú buscas esta ley... Debe comprobarse. Claro. O sea, hay que entregar la tarjeta de vacunación. Por ejemplo, te voy a poner algo muy simple. Cuando vas al colegio, y hay un ejemplo muy para importante. prestar servicio en instituciones policiales, militares, cuerpo de bomberos y otros, para los funcionarios y empleados de las demás instituciones del Estado y empresas privadas vinculadas a la seguridad social, para el ingreso de los trabajadores al sector turismo, a los que laboren en hoteles, restaurantes y en servicios de transporte público y privado, para viajeros internacionales cuando viajen o procedan de áreas de riesgo. Pero no se malinterpreta. No, pero lo que pasa es que tú no leíste el capítulo. Esos son sectores especiales. Pero eso se puede malinterpretar, ¿no? No, es que la malinterpretación siempre va a existir desde el punto de vista que tú lo veas. Yo pertenezco a ese sector. Inclusive... ¿Y usted cree que es necesario, o sea, desde el punto de vista médico, porque usted aparte de ser político es médico, es necesario que en todos estos sectores se requiera una tarjeta de vacunación? No. ¿Por seguridad no, o lo que sea? Inclusive ahí está, pero es un documento que se debe de tener. Nuestros hijos están en un colegio. Así es. Y están mancomunados. Ahora existe lo que es un brote de influenza. Todos mis hijos se contaminan con influenza. Entonces, si se hace... y existe una vacuna para la influenza como existe, ahora hay que disminuir ese brote de influenza debido a la condición estacionaria que tenemos, que es propio de que se den ese tipo de brotes. Entonces, es parte de la seguridad de uno y de todos los ciudadanos comunes que coinciden en un lugar, pero en ningún momento ahí existe la palabra obligatorio. Ahora, es un documento como le piden su cédula, como le piden su ID, como le piden Pero, por su ejemplo, licencia. Mire, hace todavía algunas semanas, cuando usted iba a montarse en un avión, le pedían la tarjeta de vacunación. Y Claro. si usted no tenía la tarjeta de vacunación, no lo chequeaban en la línea aérea. Eso es un estado de excepción. Y en los estados de excepción... Ya se había terminado el estado de excepción en la República Dominicana. Exactamente. ¿Qué fue? ¿Una mala información? No, ¿O un mal manejo de la información? Porque eso estaba puede darse sucediendo. un mal manejo de la información, porque lo que está escrito no se puede someter a negación, no, está escrito y punto. Hay que ser objetivo.
Los estados de excepción y los estados de emergencia están establecidos en la Constitución. No estábamos en estado de excepción y de emergencia. Pero eso ya es una política de cualquier institución que yo no la comparto. Que es inconstitucional. Que yo no la comparto. Entonces, el yo no compartirlo quiere decir mucho. Por esa razón, a 2 años de pasar la pandemia, hay muchas cosas que ya no deben de ser. Y hay instituciones que violan la ley y que quizás siguen tomando medidas que ya no tienen sentido. Muy bien. Porque hay que ser objetivo en esto. Así ahora, de por sí los controles existen. Cuando tú viajas, alguien va a viajar a China, le exigen la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque le exigen la vacuna para que vaya a llevar vaya a contaminar fiebre amarilla o para en China. Que se contagie. O no para que, exactamente, o para protegerse. ¿Por qué? Por eso existen los programas de vacunaciones e inmunizaciones. ¿Cuándo se tiene información de la remisión del nuevo proyecto a la Cámara de Diputados? Inmediatamente no llegue. Nosotros tenemos poco que aportarle porque ya lo habían modificado. Porque ya lo hemos modificado, lo hemos revisado. Ya se la saben de memoria, tal vez. Casi. No. Yo dudo que no sabemos como neurocientista digo que no, nadie recuerda perfectamente, pero sí sabemos muy bien y la conocemos. Sabemos cuáles son los puntos fuertes, sabemos cuáles son los puntos débiles. O sea que tan pronto llegue a la Cámara de Diputados puede tener un trabajo rápido, entonces. Puede tener un trabajo rápido y como perimió se sometió hay que leerla de nuevo, pero podemos avanzarla más rápido porque sabemos cuáles son los puntos discordantes con la población. ¿Hay voluntad de que se apruebe en este año o en los primeros meses del año que viene? La comisión tiene tanta voluntad de que se apruebe que lo aprobó 2 veces a unanimidad. A unanimidad, muy bien. Gracias, diputado. Qué bueno tenerlo aquí. Francisco Alberto Díaz, diputado, presidente de la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados, sobre la ley de vacunas.